La cortical va a ser la menos frecuente. Miren el porcentaje, 3% solamente de la nefrocalcinosis cortical la nefrocalcinosis va a ser cortical. Lo mismo que la necrosis cortical. La necrosis cortical generalmente va a corresponder dentro de las injurias renales agudas 2 al 3%. En los pacientes que viven en los trópicos donde hay deshidratación puede llegar hasta el 40%. Va a estar determinada por necrosis cortical, glomerulonefritis crónica, que son las dos más frecuentes, el rechazo renal. Luego tendremos el síndrome de Alport, la oxalosis, la pielonefritis crónica, la enfermedad de Fabry, el síndrome de uñas rótula, el hematoma subcapsular y la enfermedad poliquística. Acá tenemos un paciente en el cual vemos un anillo calcificado periférico señalado por la flecha roja, igual que aquella área que habíamos visto que se vascularizaba, pero que al final se puede calcificar. O podremos tener, como en este otro paciente, que es secundario a una reacción al suero antidifterico, calcificación difusa, tanto del borde como de toda la corteza del riñón en este paciente. O en otro paciente que es un riñón trasplantado, en donde vemos un borde, un margen periférico de calcificación en esta reacción, digamos, ya sea reacción al trasplante o que haya tenido durante el trasplante una hipoperfusión. O acá tenemos este otro paciente que es una mujer joven que hace una necrosis cortical en relación a un desprendimiento abrupto de la placenta, que la calcificación la vemos ahí como un anillo periférico bien denso y que en la tomografía computada señalado por la flecha celeste vemos la calcificación periférica. La nefrocalcinosis cortical secundaria a glomerulonefritis crónica va a ser una calcificación distrófica, que va a ser puntiforme, que va a ser granular, que va a estar en la cortical, en la periferia, pero acuérdense ustedes que pareciera que eso fuera medular, pero no, son las columnas de Bertin penetrando dentro de la región medular del riñón que va a estar calcificada. En la tomografía computada, en otro paciente que tiene nefrectomía del lado derecho, vamos a ver señalado por la flecha roja múltiples pequeñas calcificaciones en la corteza en un paciente con glomerulonefritis crónica. La nefritis hereditaria o síndrome de Alport es una cortesía del Dr. Richard Friedenberg. Es una glomerulonefritis crónica, focal y progresiva con presencia de células en espuma en la corteza renal, a veces dispuesta en grupos numerosos. Al microscopía electrónica y laminación de las membranas basales es un proceso familiar, hereditario, se asocia con cofosis en varones y pocos van a sobrepasar los 30 años de edad. Y acá tenemos entonces la calcificación difusa de la cortical, muy parecida al que vimos en el caso anterior en la reacción al suero antidistérico. La oxalosis, que va a ser también una calcificación que se verá tanto en la cortical y a veces también comprometiendo a la medular, como ya veremos. Va a ser el tipo 1, que va a ser una aciduria tipo glicólica o una aciduria glicérico-aciduria. La forma es una forma hereditaria autosómica recesiva, que hay excesiva producción y excreción de ácido oxálico, o que puede ser secundaria a la ingestión del alcohol etilenglicol, al uso de metoxiflorano, al envenenamiento de rubarbo, esas frutitas rojas que pueden estar a veces dividiendo las casas o en los frentes de las casas, aumento de absorción intestinal en el Crohn, en el Escherichia celíaco, con insuficiencia pancreática o en los bypasses intestinales. Acá tenemos este ejemplo en el cual vemos que hay una calcificación mínima del riñón derecho y una calcificación en el polo inferior, que es un cálculo. Si vemos el riñón izquierdo, hay calcificación difusa cortical de la mitad superior y hay cálculos en la mitad inferior de este riñón. Este otro ejemplo nos muestra de que hay una calcificación difusa tanto de la corteza como de la médula renal. La oxalosis primaria, antes de que se pusiera en práctica la diálisis, se presentaba con nefrolitiasis recurrente, insuficiencia renal progresiva y muerte temprana. Hoy con la diálisis estos pacientes pueden sobrevivir un poco más
y va a posibilitar el depósito de oxalato de calcio en los huesos, en los tejidos blandos, en el sistema de conducción cardíaca, que no tenemos tiempo para mostrar esas localizaciones si no se nos va a terminar el tiempo. El riñón de Page, que es una calcificación de un hematoma subcapsular. Este hematoma calcificado que no se reabsorbe produce compresión del parénquima renal, produce isquemia y produce hipertensión. En la primera radiografía están viendo esa calcificación periférica que disminuye al riñón y lo está desplazando medialmente. La ecografía nos muestra la calcificación y ahora en la angiografía van a ver la deformación del riñón que estaba produciendo la hipertensión, que es el riñón de Page. La nefrocalcinosis medular, que va a corresponder al 97% de los pacientes con nefrocalcinosis. O sea que la nefrocalcinosis, las calcificaciones a nivel de la médula renal predominan francamente sobre la calcificación de la corteza. Y tendremos hipercalciuria con hipercalcemia. La más frecuente va a ser el hiperparatiroidismo primario, la sarcoidosis, la vitamina D, los síndromes de leche alcalino, el síndrome de Williams y el hipotiroidismo congénito. La hipercalciuria sin hipercalcemia va a ser la acidosis tubular renal distal, que el hiperparatiroidismo primario y la acidosis tubular renal distal van a corresponder aproximadamente al 60 al 70% de las causas de la nefrocalcinosis medular. Luego tendremos riñón esponja medular, la nefrocalcinosis neonatal, los diuréticos de asa y la hipocalemia crónica. Tubulopatía hereditaria como el síndrome de Bartter, la hipercalciuria e hipomagnesemia, la hipocalcemia y la sarcoidosis. Tendremos también la hipercalciuria con hiperfosfaturia, que son la enfermedad de Denny y el síndrome de Lowe, que son muy raros. Y la hiperfosfaturia, que se van a determinar fundamentalmente a la lisis tumoral en aquellos pacientes que están en tratamiento y que responden rápidamente al tratamiento, como son los linfomas, la leucemia o la policitemia vera, con gran destrucción y eliminación de aminoácidos. La preparación intestinal, como ya dijimos, en los pacientes por endoscopía del colon, la tubulopatía hereditaria, el trasplante renal y por último la hiperoxaluria. Entonces, la causa más frecuente dijimos que es el adenoma paratiroideo, y acá entre las flechas rojas estamos viendo un gran adenoma paratiroideo que está produciendo compresión y deformación de la región posterior del lóbulo tiroideo derecho. En este urograma excretor, ¿qué es lo que vemos? La flecha roja ven múltiples calcificaciones a nivel de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, porque estas se van a asociar con calcificaciones pancreáticas y también pancreatitis, y sobre todo pancreatitis recurrentes crónicas. Y acá en la flecha amarilla está mostrando un cálculo en la unión ureteropélvica. En esta radiografía lateral, las flechas rojas nos están mostrando a nosotros las calcificaciones pancreáticas, que para diferenciarla de las renales, las pancreáticas van a estar por delante de la columna y las calcificaciones renales se proyectan en la radiografía lateral sobre la columna. Este paciente, las flechas rojas nos van a mostrar en este urograma por excretor múltiples calcificaciones en la periferia señaladas por flechas rojas, y que las flechas amarillas nos muestran los cálculos a nivel de la pelvis, renal y el ureter proximal. La acidosis tubular renal, que es un síndrome de acidosis metabólica hiperclorémica, hipocalémica de origen renal, caracterizada por orina de pH alto, con o sin uremia, bicarbonaturia, reducción de la excreción de ácidos y de iones de amonios a nivel de los túbulos distales. Hiperparatiroidismo y acidosis renal tubular distal son más del 60% de los casos de nefrocarcinosis medular. La función renal está disminuida en todas las nefrocalcinosis. La primaria podrá ser tipo 1 o acidosis tubular renal distal, que podrá ser completa o incompleta, que podrá ser en algunas oportunidades también transitoria, que podrá presentar con infecciones y nefrolitiasis, nefrocalcinosis, trastorno de crecimiento. La tipo 2, que va a ser acidosis
tubular proximal que va a estar ligada al sexo y que la mayoría de las veces no va a tener calcificaciones, pero excepcionalmente lo podemos ver. La secundaria, que van a deberse a inhibidores de la anidrasa carbónica, el síndrome del Ehlers-Danlos, la anemia falciforme, la tiroiditis, hiperparatiroidismo primario, también intoxicación con vitamina D, hipercalciuria idiopática, riñón esponja, analgésicos, ciclamatos, pielonefritis crónica o hiperoxaluria. Y acá tenemos este ejemplo en esta radiografía de abdomen, en la cual ustedes están viendo de que hay un catéter en doble J localizado en el sistema excretor izquierdo. O sea, esto está significando que estamos tratando de drenar una hidronefrosis. Pero si ahora miran los riñones, van a ver que hay calcificaciones difusas de la médula renal. Este patrón es característico, es casi típico, porque en medicina no hay nada típico, de la acidosis tubular renal. Ahora vamos a mostrar la tomografía computada de este mismo paciente. Van a ver calcificaciones toscas, gruesas a nivel de la médula y en la unión de la corteza con la médula, sobre todo en el riñón izquierdo. Y acá aquí lo que vemos, un poco más abajo, las calcificaciones toscas, difusas a nivel de la médula, con preservación de la corteza, pero la estrella celeste nos muestra que hay dilatación de la pelvis renal y de los cálices, ya que el paciente tiene hidronefrosis y ahora la flecha roja nos está mostrando la dilatación del uréter, una calcificación, o sea que los pacientes con nefrocalcinosis, en algún momento el calcio que está a nivel de la médula y de las papilas van a erosionar, van a caer en la cavidad medular y van a tener todas las complicaciones de las litiasis renales, como son las infecciones y las obstrucciones. En la ecografía, que nos va a poder mostrar en este paciente, estamos viendo de que hay una hipericogenicidad difusa de las papilas en este paciente y que en la tomografía computada hay una mínima aumento de la densidad en las papilas por nefrocalcinosis. Tenemos este otro paciente en el cual la flecha roja nos muestra múltiples calcificaciones a nivel del parénquima renal en la derecha en este urograma excretor y que hay un efecto de masa protruyendo en el contorno de la región interpolar del riñón izquierdo. La tomografía computada nos muestra ese efecto de masa saliendo para afuera. Estamos en los comienzos de la tomografía computada. Esa tomografía computada es con un aparato 5005. El corte duraba aproximadamente 1 minuto. Y ahora vemos una angiografía porque queríamos determinar qué era eso. Y esta flecha amarilla nos muestra de que hay una masa que es hipovascular, pero que hay irrigación anormal. Biopsiamos a este paciente y terminó siendo un granuloma tuberculoide en la sarvidosis. La nefropatía por mieloma. En el 30-50% de los pacientes con mieloma múltiple y sobre todo en la etapa final de la enfermedad va a sobrevivir insuficiencia renal por amiloidosis, nefrocalcinosis, pielonefritis y nefritis intersticial crónica con atrofia tubular y cilindros duros, laminares, que producen reacción de células gigantes multinucleadas. Las flechas negras en este urograma excretor nos están mostrando múltiples calcificaciones. Habitualmente se dice que no debemos utilizar contraste porque podemos favorecer la precipitación de la proteína dentro de los túbulos y que eso nos va a producir una necrosis tubular aguda. Si el paciente está adecuadamente hidratado, lo pudiéramos hacer. Y la tomografía computada nos va a mostrar que hay disminución del espesor de la corteza y estas calcificaciones que ustedes estaban viendo allá. Y las calcificaciones se ven fundamentalmente, acuérdense que el mieloma múltiple va a producir múltiples osteolisis del hueso, que en algún momento podrá ser difuso. Esa, digamos, reabsorción del calcio es el que va a producir la hipocalciuria y que se vaya a precipitar en los riñones y en los túbulos. El riñón esponja medular, que es una alteración poco frecuente que puede ocurrir en 0,1 a 0,2% de
los pacientes un defecto de desarrollo de los tubos colectores, los cuales son quísticos o ectáticos. Presenta en el 0,5% de todos los urogramas. Ahora casi ya no hacemos urogramas. Generalmente en la edad media, asintomático, pueden presentar piuria, hematuria o cólicos renales, porque las calcificaciones van a progresar igual que un cálculo. Vamos a tener diversas formas. En la imagen del lecho, que van a ser como si fuera un peine. Los túbulos que están mínimamente dilatados y que persiste el contraste en ellos. O que vamos a tener una moderada dilatación de los túbulos, señalados por la flecha azul. La flecha rosada que nos muestra el collar de perlas, como si hubiera divertículos, dilataciones segmentarias de los túbulos colectores distales, o en este otro que va a haber cavidades conectadas con la papila a través de los túbulos colectores. Este ejemplo nos va a mostrar a nosotros urograma excretor. La segunda imagen es una amplificación del polo inferior, en donde ustedes pueden ver los túbulos colectores marcadamente dilatados. Esto es característico. Esta dilatación, que en este paciente es difusa, que compromete tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo, en algunas oportunidades puede comprometer nada más que un riñón, y en algunas oportunidades puede comprometer nada más que a un grupo de cálices o solamente a uno de los cálices. Acá en este paciente vamos a ver en esta directa de abdomen, señalado por la flecha amarilla, que hay calcificaciones que se están proyectando en el riñón izquierdo. No vemos por el aire y por la materia fecal lo que acontece en el riñón derecho. El urograma excretor de este paciente nos va a mostrar a nosotros acá la flecha roja que hay una dilatación mínima de uno de los túbulos colectores distales. En este otro paciente, la flecha roja nos muestra múltiples tubos colectores dilatados. La flecha rosada nos está mostrando el collar de perla, que hay túbulos dilatados con dilataciones segmentarias como divertículos de los túbulos colectores. Y la flecha roja nos está mostrando múltiples cavidades conectadas con las papilas. La ecografía en estos pacientes nos va a mostrar que las papilas son hiperecoicas, ahí demostrada por las estrellas rojas, y que hay sombra acústica posterior señalada por las flechas amarillas. La tomografía computada del mismo paciente, si pueden ver en diferentes niveles. Esta es una tomografía sin sustancia de contraste para evaluar, digamos, si hay cálculos en el sistema excretor, y que lo que vamos a ver, que hay múltiples calcificaciones redondeadas que están en la médula, que eso seguramente están en cavidades. Si ustedes ponen atención y ahora vemos la flecha celeste, vamos a ver de que hay una dilatación quística con una calcificación en su interior, y la flecha rosa nos está mostrando que hay una cicatriz, una disminución del espesor. ¿Por qué? Porque estos pacientes se van a complicar con infecciones, o sea, pielonefritis, calcificaciones en la médula renal, digamos, las imágenes en el lecho o las imágenes de cicatrización. Este otro paciente que nos va a mostrar en esta directa de abdomen múltiples calcificaciones redondeadas, probablemente localizadas en cavidades. La flecha roja nos está mostrando una calcificación grande, como formando, digamos, lo que fuera el molde de un cálice mayor. El urograma excretor ahora nos va a mostrar la flecha celeste, que donde había las calcificaciones corresponden a dilataciones o cavidades a nivel de las papilas y de la médula, y que la otra imagen se encontraba en un cáliz mayor señalado por la flecha roja. ¿Cuáles pueden ser las asociaciones de el riñón en esponja? Si acá vemos este paciente, estamos viendo que hay cavidades y nos estamos mostrando todo el estudio, había calcificaciones también a nivel de las papilas y de la médula renal, y que en esta colangiografía transhepática nos muestra las dilataciones saculares a nivel de la vía biliar intrahepática en un paciente con enfermedad de Caroli. La necrosis medular renal, ¿cuáles son las asociaciones comunes? Pielonefritis, anemia celular falciformes, la enfermedad de las células falciformes o todas las otras variantes de las enfermedades del Mediterráneo, la nefropatía por analgésicos,
la obstrucción y la diabetes. Pero lo que hay que tener claro en la necrosis medular es que es difícil saber si primero hubo isquemia o si primero estuvo la pielonefritis, que por la inflamación produce isquemia, que los analgésicos por la toxicidad producida a nivel de los túbulos está produciendo también isquemia, la obstrucción que va a aumentar la presión y que puede comprimir la papila y puede producir isquemia, o la diabetes que va a ser una combinación de isquemia e infección de las papilas del riñón o del